Muy bien, familia. ¿Listos para Shabbat Shalom a todos los que estamos aquí en la sala, verdad? Bendito el Eterno. ¿Listos para empezar con la porción que nos corresponde en este día de Shabbat? Y es la parashá número 36, que lleva por título Beja Aloteja, ¿verdad? Beja Aloteja. Esa es la porción que nos corresponde a este día de Shabbat, parashá número 36. ¿Y qué quiere decir Beja Aloteja? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es su...? Cuando hagas subir. También hay otra que dice cuando encendieres. Cuando encendieres. Y esta parashá tiene una gran cantidad de tópicos que podemos tocar. La encontramos en el libro de Bamidbar, en el libro de Números, capítulo 8, en el verso 1. Y de ahí nos vamos hasta el capítulo 12, verso 16. Es el rango de esta parashá de este día de Shabbat. Es la tercera parashá, ¿verdad? Del libro de Bamidbar. Sí. Si no me equivoco, tuvimos la primera que era Bamidbar, que ya está en el canal de YouTube. Ahí la vamos a estar compartiendo para que podamos compartirla. La segunda que nos compartió nuestro querido hermano Ángel la semana anterior era Nazó. Extraordinaria la parashá de Nazó que nos compartió nuestro hermano Ángel, que disfrutamos muchísimo. Y ahora, esta semana es Beja Aloteja, ¿verdad? Cuando hagas subir. En esta parashá, como les dije, tenemos una cantidad extraordinaria de aspectos. Y el primer aspecto que vemos en esa parashá es la menorá, ¿verdad? Ese es el primer aspecto que estamos viendo en la parashá, la menorá. Yo enumeré algunos. Por ejemplo, también tenemos la consagración ¿de quién? De los levín, de los levitas, ¿verdad? Tenemos también aprendizaje y responsabilidades y las jubilaciones ¿de quién? De los levín. ¿A qué edad tenían que venir a servir? ¿A qué edad tenían que venir a prestar servicio al Mishkan? Realmente dice 25, pero también puede ser 30. Ajá. El texto nos dice 25 años, y es cierto. Y por otro lado dice 30. ¿Y hasta qué edad era la conclusión de ese servicio? A los 50 años se jubilaban. Podían seguir sirviendo, pero ya no como principales en la responsabilidad, sino como ayudantes de la responsabilidad. Así podían seguir sirviendo. Muy bien. También encontramos algo más en el capítulo 9 de esa parashá y es la ofrenda de Pesaj. También encontramos Pesaj en esta parashá. También encontramos algo que se llama Pesach Sheni. Pesach Sheni. ¿Qué era Pesach Sheni? Pesach Sheni tenía que ver cuando alguna persona se había contaminado y estaba ritualmente impura y no podía celebrar Pesach. Estas personas vinieron ante Moshe y le dijeron: Moshe, nos quedamos por fuera de la celebración de Pesach porque tuvimos que enterrar a alguien. Posiblemente eran los sepultureros. Tuvimos que enterrar a alguien, tocamos un cadáver o un familiar, algo sucedió y quedamos impuros para poder celebrar Pesaj. Y Moshe dice: oh, es cierto, no tengo legislación para eso. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Ir a quién? Ir a Hashem y preguntarle, ¿qué debo hacer en este caso? Y Hashem le dice: ellos tienen toda la razón. ¿Por qué? Porque Pesaj es para mí, dice el Eterno. Es una ofrenda para mí. No se van a quedar sin tener esa ofrenda hacia mí de Pesaj. Y estos que estaban ritualmente impuros para la celebración, ahora el Eterno les da la opción de que ¿qué pase? El día 14 del segundo mes, no del primer mes, pueden celebrar ¿qué? Pesaj. ¿Qué les parece? Qué grande la bondad del Eterno. Piénsenlo por un instante. Qué grande la bondad del Eterno. Se quedaron sin esa posibilidad. Pero inmediatamente aparece una advertencia allí que dice lo siguiente: si alguien se quiso abusar de esa regulación y hacer creer que no pudo cuando sí podía, esa alma será ¿qué? Cortada de mi pueblo. Ay, qué ingrato el Eterno. Se acabó la misericordia.
¿Cómo puede ser posible? Es que tenía mucho sueño, es que estaba muy cansado, quería descansar y darme un chance. Aparte de eso, yo tengo posibilidades para el segundo mes. ¿Cuál es el clavo? No funciona de esa manera. El Eterno dijo, de esa manera no va a pasar. Si usted tiene todas las posibilidades o está en regla y está listo, no ha sufrido una situación mayor para que eso suceda, tiene que cumplir ¿qué? Con la ofrenda de Pesaj. ¿Qué quiere decir esto entonces? ¿De qué nos está hablando aquí? ¿De qué nos está hablando aquí? De que las fiestas de Hashem son como inquebrantables. Inquebrantables por su gusto. No por lo que yo estoy sintiendo. Ahora, cuando hay motivos de fuerza mayor para ello, es cosa diferente. Pero no es porque usted quiera o porque usted sienta que se puede dar esa licencia. No puede suceder de esa manera. Eso se llama Pesach Sheni, la posibilidad del segundo mes. ¿Qué más encontramos aquí? Las señales divinas para las travesías de los israelitas. ¿Qué más nos habla esta parashá? Nos habla de 2 trompetas, labradas a martillo, trompetas de plata. No voy a tocar eso. También nos habla del orden en que se tenía que levantar, ¿qué? El campamento. El Mishkan, el campamento, cómo tenían que funcionar, quiénes iban primero, quiénes iban después, a cuánta distancia, de todo encontramos aquí. Dime, amiga. ¿Listo? ¿Quién? De que, o sea, respecto a lo que dijiste hace un momento de Pesach Sheni, Sí, digo, es algo que se me hace así, por ejemplo, ellos fueron y se consultaron con Moshe, pero el Eterno no había dado la instrucción. O sea, se me hace muy curioso y cómo nosotros, o sea, tenemos que hacer a veces también la petición para agradar el mandamiento, para poder guardar el mandamiento, porque en muchos mandamientos que vemos que el Eterno da las condiciones. Si no se cumple esto, harán esto, y si no esto, harán esto otro. Y aquí él dio una instrucción, pero no dio como una segunda condición de que aquel que no pudiere o algo, ¿no? Entonces ellos se acercaron y movieron, o sea, movieron eso, o sea, accionaron a querer celebrar la fiesta, porque pues no había sido culpa de ellos si había un muerto o algo. Entonces, como ese accionar que a veces nosotros tenemos que hacer también, o sea, mueve al Eterno a misericordia a darnos otra oportunidad, ¿verdad? Entonces, también habla de honestidad, porque pues ya para que digan, ¿sabes qué? Pues no puedo celebrar, ¿verdad? ¿Qué nos está hablando esto? Es que aquí lo que estamos viendo es Cabana. Cabana. Exactamente. Entonces, ¿Cabana en quién? En los que buscaron a Moshe para decirle, Moshe, nosotros nos perdimos la fiesta porque estamos en esta condición, pero no queremos eso. ¿Cómo puede ser posible que por esta situación fuera de nuestro control nos vamos a perder fiesta a Hashem, el sacrificio al Eterno? Y no había regulación para eso. Es exactamente como el caso de las hijas de quién. Zelofehad. Exactamente igual. No había regulación para ello, ¿verdad? Pero Hashem es un juez, por eso es Elohim, el juez de justicia, el juez justo. Y eso está maravilloso en todo lo que tú dices, Chuy. Es la intención del corazón. Quiere decir, ¿a qué nos está hablando eso a nosotros? Nos está haciendo un llamado a que cómo tiene que estar nuestra cabana. Al tope. Es decir, el deseo por el Eterno nunca puede menguar en nosotros. Ni nos podemos escudar, ay, que está lloviendo, qué pereza. No puede pasar eso. Debemos estar como estamos, ardientes, que no se apague la llama de nuestro corazón, ¿verdad? Ardientes por ello, qué lindo eso, mamita. Y, por supuesto, esta gente invocaron a un recurso del juez justo. Hased, bondad, misericordia. ¿Qué cree que usted que pasó? Hashem vio el corazón y la petición de aquellos hombres y ¿qué dijo el Eterno? ¿Son dignos de qué? Son dignos de que haya otra oportunidad, ¿verdad? Son dignos de que haya otra oportunidad. Ahí, por ejemplo, también el deseo de ellos estaba, o sea, bien orientado, ¿verdad? A la voluntad del Eterno.
Ahora, también esto, por ejemplo, a veces que no pides no, porque bueno, el Eterno sabe y lo que hace y todo, pero pues bueno, nosotros es también rogar, o sea, rogarle a Él nuestras peticiones y que pues vayan esas peticiones conforme a la voluntad de Él, ¿verdad? O sea, Totalmente. que su voluntad esté como que en nuestros corazones para saber pedir, Claro. ¿no? Entonces, Hija, es eso a veces, bueno. Tú has mencionado que a veces hay mucha gente que pues, le quiere torcer el brazo al Eterno, ¿no? Pidiéndole cosas y por favor, y voy a hacer ayuno para que se cumpla eso. Así no funciona así, sino que tiene que estar esa petición como bien orientada y todo. Pero pues sí debemos, ¿no? De rogar al Eterno por aquellas peticiones que sabemos que van conforme a su voluntad. claro, pero es que la petición de estos hombres era por cumplir la voluntad de Hashem. Nada tenía que ver con la voluntad de ellos. Tenía que ver con la voluntad del Eterno. Guardar, cumplir el mandamiento. Ahora, ¿se acuerdan que hace un tiempo yo expliqué que cuando nos acercamos a hacer un ruego al Eterno, pongamos todas las palabras necesarias? No para que Él entienda, para que nosotros nos entendamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De la escuela donde veníamos antes decía, es que Él conoce mi corazón. Y con eso disfrazábamos todo. Como Él conoce mi corazón, ya, no tengo que decir más nada. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si su boca no habla nada, quiere decir que su corazón está en otra onda. ¿Sí o no? No pasa, no pasa. Qué lindo eso. Gracias, amigos. Extraordinario ese aporte. Seguimos. Tenemos muchísimos otros aspectos, pero no voy a tocar esos aspectos hoy en la parashá. Moshe invita a Yitro, en esta parashá, Moshe invita a Yitro a qué? A que se una a la nación y siga con ellos, ¿verdad? Y Yitro al principio no accede, ¿verdad? También nos habla del movimiento del arca, nos habla de unos quejosos, de unos que se están quejando y despiertan la ira del Eterno. Ahí lo encontramos en la parashá. Nos habla también de que estaban insatisfechos con qué, con el lejen que Hashem les daba. Nos habla de qué, de que los inundó de carne hasta que se hastiaran. Dice, Huguito, dice el texto que era como una calle de un kilómetro de largo, igual de ancho, por 1 metro de alto, lleno de codornices. Dice que cada persona podía juntar hasta 10 puños para comer. El Eterno dijo, van a vomitarlo. Va a llegar un punto en donde se van a hastiar. No se los daré por un día, ni por 2, ni por una semana, por un mes, 30 días. Codornices para que comieran todo lo que quisieran. ¿Por qué? Por la queja. Por la queja que ellos, bueno, ahí vemos muchísimas cosas más. Vemos a los nuevos profetas que se levantan, que se les pasa, que les es traspasado una parte del espíritu de ¿quién? De Moshe. Todo eso lo encontramos en esta parashá. Vemos la institución del Sanedrín, lo vemos aquí en esta parashá. Y la parashá termina hablándonos de quién, de Aarón, de Miriam y de Moshe, el confinamiento de quién, de Miriam, ¿por qué? ¿Qué? La shonjara. ¿Qué le dio? Lepra, ¿verdad? Saharat. ¿Se acuerdan? Muy bien, dejemos todos esos puntos. Yo hoy me quiero concentrar un poco en el principio de la parashá. Y yo le he puesto a esto un título interesante, el Kavod de Levi. El Kavod de Levi. Y eso tiene que ver con el secreto de la menorá. Yo les dije que el primer punto de esta parashá era ¿qué? La menorá, ¿verdad? La menorá. Comienza la parashá diciendo en el 8.1, habló Hashem a Moshe diciendo, habla a Aarón. ¿Cuál es el primer actor que nos aparece? El primero es Hashem, el segundo es Moshe, el tercero de la parashá es Aarón. Habla a Aarón. Así comienza la parashá, hablando de Aarón. Yo quiero hablar de Aarón un poquito hoy. ¿Les parece? Vamos a hablar de Aarón. Habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas hacia la faz, lo que hablábamos ahora, mi querido amigo, hacia la faz de la menorá, iluminarán las 7 lámparas. No me voy a detener mucho en eso, pero cuando dice de la faz de la menorá, es que la menorá tiene 7 luces, una en el centro y 3 a cada lado. Entonces, 3 del lado derecho se alumbraban y se inclinaban ¿hacia dónde?
hacia el centro, y las 3 del lado izquierdo se inclinaban hacia el centro, hacia la faz de la menorá. Eso tiene que ver con la parte que nos conecta a Hashem y con la parte de nuestra humanidad. Una tiene que ver con la ritualidad y otra tiene que ver con la moralidad. Esta declaración es cuando se inaugura el Mishkan. En el cierre de la parasha anterior, que nuestro querido hermano Ángel nos enseñó la semana anterior, se narra que lo concerniente al Mishkan, cómo sucede y cómo pasó. Déjeme citarle nada más el libro de Bamidbar número 789, que es parte de la parashá de Naso, que nos enseñó el hermano Ángel. Dice, y aconteció en el día en que Moshe acabó de erigir el Mishkan, que lo unió y lo santificó, y a todos sus utensilios, y al altar, y a todos sus utensilios, los ungió y los santificó. Esta fue la inauguración del altar, el día que fue ungido por los líderes de Israel. En estos versos, en este texto, nos está mencionando detalladamente las ofrendas traídas por cada tribu y la presentación de cada ofrenda, ¿verdad? Eso es lo que estaba sucediendo ahí. Pero algo sorprende y algo pasa. Y es que Levi queda excluido ¿de qué? De traer las ofrendas. Todos traen una misma ofrenda con un mismo valor, pero Levi queda fuera de ello. Aarón observa que su tribu no participa en la presentación de ofrendas. ¿Y esto qué le trajo a Aarón? Tristeza. Le trajo tristeza, le trajo un desánimo, porque él dijo, ¿por qué yo no? ¿Saben por qué? ¿Sabe quién era el líder de Levi? Cualquiera podría decir, es Moshe, ¿no? ¿Era Moshe el líder de Levi? No, no era Moshe el líder de Levi. ¿Era quién? Aarón era el líder de la tribu de Levi. ¿De acuerdo? Era Aarón el líder. Y eso a él le inunda de tristeza. Y él dice, ¿qué pasó? E inmediatamente el Eterno salta, sí, y le dice, por tu vida, le dice el Eterno, tu participación será mayor que la de ellos, pues tú encenderás y acondicionarás las luminarias. Quiere decir que la menorá tiene un valor ¿qué? Mucho más grande de lo que está pasando con las ofrendas. Esta es la razón por la cual la parashá comienza con la menorá. Inmediatamente después de esa larga recepción de ofrendas de los jefes de las tribus, se da este hecho maravilloso que el Eterno le da el privilegio a Aarón. ¿Por qué la menorá fue el conducto elegido para efectuar este consuelo? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué Hashem no le dice a Moshe, a Aarón, perdón, no, te voy a dar el servicio del Yom Kippur, que también lo tenía ¿quién? Él. Te voy a dar el kavod, el privilegio de que tú en ese día te presentes ante todo el pueblo como el único que puede venir ante mí. Imagínate, esos líderes que acaban de traer las ofrendas no pueden hacer eso. Tú sí lo vas a poder hacer. Y de hecho lo tiene, lo tuvo. Pero no solamente le da Yom Kippur. Como Levi, no será digamos, por la connotación y el significado tan relevante que tiene la menorá, porque ahí están incluidas todas las fiestas, están incluidas la Torá, o sea, están incluidas muchas cosas. Uh-huh. Totalmente. La menorá nos está hablando de ¿qué? Nos está hablando de fiestas. La menorá nos está hablando de Torá. ¿Qué más nos está hablando la menorá? Los días de la creación. También en el libro de Revelaciones, que habla de los 7 espíritus de la Torá. Claro. Entonces representa también la menorá. Totalmente. ¿Qué más? Atributos del Eterno. Podríamos pensar en el Shabbat también. Joseph en Egipto, ¿se acuerdan? Cuando es gobernador de la tierra de Egipto, el faraón tiene 2 sueños. En el segundo sueño, ¿qué es lo que ve el faraón? La menorá, muy bien. Después de que el país entra en una miseria terrible por la hambruna, también el Eterno le muestra a faraón qué va a pasar cuando Joseph llegue a la tierra. Inundó a Egipto ¿de qué? De Torá.
Entonces es maravilloso, pero inmediatamente Hashem le dice a Aarón, ¿por medio de quién? De Moshe, lo que va a suceder con él en el futuro. Y lo que le dice a Aarón, calma y quita toda la tristeza que tiene ¿quién? Aarón. Porque le muestra, Moshe le revela lo que va a suceder en el futuro. Y cuando Moshe le revela el futuro a Aarón, su espíritu se aquieta y otra vez vuelve ¿qué? La alegría a su cara. ¿Qué le revela? Déjenme hablarle primero qué le revela a Moshe y después volvemos al motivo de la tristeza. ¿Está bien? ¿Qué le revela Moshe a Aarón? Le revela que años más tarde los paganos invadirán el santuario y destruirán el servicio del templo. Lo profanarán metiendo al templo ¿qué? Animales impuros para las ofrendas. Cesará la luz de la menorá. Pero Moshe le dice, tu descendencia, Aarón, tu descendencia, no la mía, es la tuya. De tus lomos saldrá los que recuperarán la función del templo y nuevamente instalarán el servicio del templo. Tu descendencia tendrá el privilegio de reinstaurar nuevamente lo que hoy se está instaurando aquí. La casa de Adonai será ultrajada, pero tu descendencia, tu familia, tus lomos recuperarán la casa y nuevamente habrá luz en medio de Israel. ¿Saben cuándo pasó eso? Hanukkah, con las familias Hasmoneas. ¿Eran descendientes de quién? De Aarón. Descendientes de Aarón. Y eso le cambia totalmente a Aarón lo que está viviendo y lo que está pasando años más tarde. Aarón siente una profunda tristeza cuando se da el evento antes, cuando él queda por fuera de traer ofrenda. Ya les dije sobre la alegría. Pero Aarón dice, déjeme volver a la tristeza que Aarón siente. Aarón dice, ¿por qué está pasando esto conmigo? Él inmediatamente ¿en qué piensa? ¿Que es una consecuencia de qué? Del becerro de oro. Aarón piensa que es una consecuencia del becerro de oro lo que está sucediendo. Porque él estuvo inmiscuido en lo que sucedió con el becerro de oro. Ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el pecado que Hashem más aborrece sobre todas las cosas? La idolatría. La idolatría, la fornicación. Fornicación. Siempre que usted encuentre en la Torá la palabra fornicación, tiene que ver con idolatría. La adoración a dioses ajenos, paganos, que no sean Hashem. Todo lo que ocupe el lugar de Hashem es fornicación. Antes nosotros fuimos educados que la fornicación era cuando una muchacha y un muchacho tenían relaciones ¿qué? Sexuales. Eso no es fornicación. Otro día les explico qué es eso, pero eso no es. Fornicación tiene que ver con la adoración de dioses paganos, de deidades paganas. Aarón inmediatamente dice, esto es una consecuencia de lo que pasó allí. Él piensa eso. Les quiero hacer una pregunta. Si Aarón hubiera hecho lo que hemos creído por muchos años, que Aarón hizo el becerro de oro, ¿se acuerdan? Y que se los dio y les dijo, ahí está. Si Aarón hubiera hecho eso, ¿cree usted que el Eterno lo estaría premiando con ser el gran Cohen? ¿Con encender la luz de la menorá? ¿Con entrar al santuario? ¿Al lugar más extraordinario una vez al año? ¿Creen ustedes que eso estaría pasando? No. El Eterno lo hubiera ¿qué? Fulminado y acabado, Aarón. Ah, no, es que era hermano de Moshe. Entonces, como era ahí de la Jai, de la argolla, dirían otros. Como era de esos, le fue perdonado. No, no y no, no y no. Entonces, ¿qué hay aquí?
Hay un secreto, hay un misterio encerrado que de repente no lo sabemos del todo. ¿Qué fue lo que estaba sucediendo? Hay un misterio con el becerro de oro. Él se entristece porque él piensa que eso puede estar sucediendo. Ya nos damos cuenta que eso cambió y que no fue así. Pero hoy quiero hablar de esta figura de Aarón. ¿Y qué fue lo que sucedió? Quiero por favor que abran el libro de Shemot. El libro de Shemot, capítulo 32. Dice, y al ver el pueblo que Moshe se demoraba en bajar de la montaña, el pueblo se congregó ante Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, pues a este hombre Moshe que nos ha hecho ascender de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Aarón les dijo, quitad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Y todos los del pueblo apartaron los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y los tomó de las manos de ellos, y les dio forma con una herramienta de fundición, e hizo un becerro fundido, y dijeron, Israel, estos son tus dioses, quien nos hizo ascender de la tierra de Egipto. Y Aarón vio y edificó un altar ante él. Y Aarón proclamó y dijo, mañana habrá fiesta para el Eterno. Y madrugaron al día siguiente y ofrecieron ofrendas ígneas y presentaron ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer y bebieron y se levantaron para reírse. Y el Eterno habló a Moshe, ve, desciende, pues se han corrompido tu pueblo, no dice mi pueblo, que has hecho ascender de la tierra de Egipto. Se apartaron rápidamente del camino que les he ordenado. Se hicieron un becerro fundido y se posternaron ante él. Y le ofrecieron sacrificios y dijeron, Israel, estos son tus dioses que te hicieron ascender de la tierra de Egipto. ¿Qué pasó aquí? Déjeme ver primero. ¿Quiénes son este pueblo que se ha corrompido? ¿Quiénes fueron este pueblo que se ha corrompido? En Éxodo capítulo 12, aquí apreciamos un acto totalmente idolátrico, ¿verdad? Y aparentemente Aarón participó en él, ¿verdad? De forma activa. Dice, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, se unieron a ellos egipcios, varios egipcios y de otros lugares. A eso se refiere lo que hemos estudiado en la parashá anterior, que había una que subió con ellos, dice en el 12:38 de Shemot, dice, subió con ellos una mixtura de gentes, una mixtura de personas. Hasta ese momento los egipcios que subieron eran sumisos, hasta ese momento, cuando iban rumbo al Sinaí. Ellos estuvieron en lo que sucede al pie de la montaña cuando Hashem le habla al pueblo. Y ellos dijeron, oiremos y haremos. Pero ¿qué pasó en su corazón realmente? Su corazón no tenía la cabana para ello. Este pueblo, esta mixtura que se estaba moviendo con Israel, con el pueblo, estaba lleno ¿de qué? De extranjeros que no tenían una cabana correcta. Nos narra un midrash que dentro de esa caravana de gente, de estos mixtos, venían dos hijos de un personaje que encontramos más adelante, que estuvo en la corte del faraón y hacía hechicerías en la corte del faraón. ¿Cómo se llamaba ese personaje? Bilán, muy bien, Bilán. Dentro de esa caravana venían dos hijos de Bilán, que también eran ¿qué? Hechiceros. También eran hechiceros. Nos dice el texto lo siguiente, por eso los de la mixtura de personas dijeron a los hijos de Israel, seremos todos un pueblo y estaremos incluidos con vosotros, o que haya para nosotros quien vaya delante nuestro, tal como vuestro Dios va delante de vosotros. ¿Está oyendo? Oye lo que están diciendo, que haya alguien que vaya delante de nosotros, tal como vuestro Dios va delante de ustedes.
¿Qué estaba pasando en el corazón de este pueblo mixto? Estaban viendo al Eterno como Exactamente. Aunque salieron de Egipto porque el país quedó destruido, porque la hambruna abundaba por todo lado, porque no habían animales, porque no había casi nada en Egipto. Militarmente había muerto Egipto. Era el hazme reír de todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿qué dijeron? Por aquí hay camino, vámonos de aquí. ¿Qué nos vamos a quedar haciendo aquí cuando hemos visto lo que ha hecho el Dios de los hebreos? Mas no se fueron por lo que hizo el Dios de los hebreos. Se fueron por la condición en la que iban a quedar. Acuérdense que los egipcios eran ávaros en gran manera. Idólatras exageradamente. salieron de Egipto, pero Egipto no Correcto. ellos. Correcto. Eso estaba pasando. Allí había una cabana impura. Todos ellos, yo lo anoté aquí para que no se me olvidara, todos ellos estaban habituados a vincularse en ese flanco, en esa forma. Pues en Egipto se practicaba ácidamente algo que se llama necromancia. Pero en sí, la profundidad de la palabra tiene que ver con la adivinación mediante la invocación de los muertos. Mediante la invocación de los muertos. Quiere decir que si se invoca a un muerto, ¿qué está sucediendo? Estamos callando hechicería. Es hechicería, exactamente, hechicería. ¿Usted no puede hablar con un muerto? Jamás. Es hechicería. ¿Sabe qué hizo Saúl? Ahora que citas esto, Saúl lo sacó. Saúl sacó a todos los que consultaban con los muertos, a los hechiceros, a las hechiceras, la sacó del campamento. Más tarde, cuando se vio perdido en la guerra contra los filisteos, ¿qué hizo ella? ¿Qué hizo Saúl? Buscar a una. Y despertó, por supuesto, el enojo del Eterno. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es el título que le vamos a poner a Aarón? Yo le puse aquí el gran celo del visionario. El gran celo del visionario. Y para que podamos entender esto, hay dos pasos que quiero que veamos. Por favor, yo quiero que usted abra conmigo el libro de Bereshit. Libro de Bereshit, Génesis. Capítulo 24. Capítulo 24, verso 22 del libro de Bereshit. Según la narrativa de la Torá, las mujeres hebreas, cuando eran reconocidas por un hombre para que fueran su esposa, tenía que haber una señal. Cuando un hombre reconocía a una mujer para casarse con ella, para que fuera su esposa, tenía que haber una señal. Y esa señal era un acto de amor y de fidelidad. Capítulo 24, verso 22. Cuando el siervo de Abraham, ¿saben cómo se llamaba? Eleazar. Cuando Eleazar reconoció a Rivka. Vamos a ver, ¿qué reconoció Rivka? ¿Cuál era la señal que él había puesto? La mujer que le diera de beber ¿a quién? A él y a sus camellos. Esa iba a ser ¿quién? La esposa de su señor Isaac. Cuando él la reconoció, de hecho dice el 24-22, cuando los camellos acabaron ¿de qué? Hey. ¿Qué quiere decir esto? Que esta chica había ¿qué? Había cumplido la misión. Quiere decir que esta chica en ese momento se había ganado ¿qué? El derecho. ¿Qué sucedió inmediatamente? Dice, cuando los camellos acabaron de beber, el mayordomo, Eleazar, dio a Rivka un anillo de oro. Un anillo de oro que pesaba 6 gramos. Además le puso en sus brazos 2 pulseras de oro que pesaban más de 100 gramos. El texto hebraico dice que el anillo pesaba una beca. 6 gramos, 2 onzas. Y las 2 pulseras pesaban 10 ciclos, 14 gramos o 4 onzas.
la acción de Eleazar que estableció en Rivka. Que ahora Rivka era propiedad de ¿quién? De Isaac. Lo único que ahora estaba haciendo, lo que le faltaba era ir a casa de ¿quién? De su padre y formalizar el compromiso. Pero ahora era Rivka propiedad de Isaac. ¿Ya le había dado qué? Ya le había dado la señal. Ya le dio la señal. Le dio anillo, señal. ¿De acuerdo? Segundo paso. Devarim capítulo 15, verso 16 y 17. Dice de la siguiente manera: si el esclavo o la esclava recibe buen trato y por amor a su amo y a su familia no acepta su libertad, acuérdese que había un periodo del tiempo donde quedaban ¿qué? Libres. ¿En qué año? En el año de Jovel. Quedaban libres, dice, y no acepta su libertad, entonces el amo le hará un pequeño hueco en donde en la oreja. Eso indicará que el esclavo o la esclava le pertenece al amo para siempre. Para siempre. Si lo estudiamos ahí en Shemot, dice que da más detalles. Aquí esto es un resumen. Dice que le decía, no me quiero ir porque amo a mi esposa, amo a mis hijos que he tenido aquí contigo. No se los podía llevar. Solo se la podía llevar si cuando llegó a ser esclavo vino con la esposa. Y te amo a ti porque eres un hombre justo, un juez justo. Eres un amo justo. No me quiero ir de tu lado. Quiero permanecer aquí. Entonces había un proceso. Dice, lo presentaba delante de Adonai. Lo presentaba delante de Adonai. ¿Y dónde era esa presentación? Delante de los jueces. Había dos partes. Delante de Adonai tenía que ver con el Mishkan, el santuario, Mishkan, un Cohen. Y dice, y lo paraba bajo el lintel de ¿qué? De la puerta, y ahí era donde le huequeaban la oreja. La primera parte delante de Adonai era con el Cohen. Y lo llevaba con los jueces que estaban sobre las puertas de la ciudad. Y enfrente de los jueces era donde era perforado para que no hubiera duda de lo que ahí estaba pasando. Y ese siervo ahora era un siervo perpetuamente. ¿De acuerdo? ¿Me están siguiendo? Es exactamente lo que pasó con Israel. En los linderos de la montaña. Cuando escucharon los truenos, cuando escucharon los shofar, escucharon la voz de Adonai y dijeron, oiremos y... No, perdón. Haremos y después... Escucharemos. Es exactamente lo mismo. ¿Y qué pasó entonces allí? Se entregó la ketubá, el compromiso... ¿De qué? El compromiso de la amada y el compromiso del siervo. Eso fue lo que pasó en el pie de la montaña. ¿Qué les quitó Aarón? ¿Quién les quitó a Aarón? Aarón reconoció la cábana del corazón de ellos. ¿Y qué dijo Aarón? No quiero a esta gente marchando con nuestro pueblo. ¿Me está siguiendo? No son dignos. No son dignos de ser la prometida de Hashem. No son dignos de ser ¿qué? El siervo del Eterno. ¿Qué les pidió? ¿Qué les quitó? Tráigame los anillos y el oro. Quítesen sus anillos, sus pendientes. Quítesen los anillos que tienen. Cuando leemos, si retrocedemos, dice en el texto ahí, en el 32.1, Shemot, dice, quitar los zarcillos de oro que están en las orejas. Aarón los está degradando, quitándoles, les está revocando el compromiso. Yo no sé si la palabra correcta sea liberar, porque no iban a quedar libres, iban a pagar la consecuencia. Pero les está quitando algo que no tienen el derecho de cargar, porque su cábana no es para ello. El derecho de ser siervos y esposa.
Correcto, no tenían derechos de ser esposa ni siervos. No tenían ese derecho. Israel es la esposa de Adonai, pero es el siervo de Adonai. La función de Israel es cumplir la misión del Eterno para la restauración del mundo. Eso es servicio. Pero Israel habitará con Adonai por la eternidad. Eso es maridaje. Eso es esposa. Entonces la esposa tiene la labor de ¿qué? ¿De alistar qué? De alistar la casa. De alistar el lugar donde morarán por la eternidad. Eso es servicio. Y lo otro es maridaje, es esposa. Aarón, su celo es tan grande que él dijo, esta es la ocasión donde ellos tendrán que dejar de ser parte de nuestro pueblo. No están aptos para ello. No están aptos para ello. ¿Sí están siguiendo? El celo de un visionario. Aarón dijo, Hashem nos libre de que estos se unan al pueblo Kadosh para estar todos incluidos como uno, ya que ellos no habían unido, ya que ellos se habían unido a los hijos de Israel por interés y no por verdadera, porque lo desearan verdaderamente. Por lo tanto, mejor era apartarlos del pueblo Kadosh hasta que venga ¿quién? Hasta que venga Moshe. Los apartamos del pueblo hasta que aparezca ¿quién? Hasta que aparezca Moshe. Hay una palabra que se llama Bait Parkut. Bait Parkut. Y Bait Parkut es apartaron. Esa es la palabra, apartaron. Dice el texto, todos los del pueblo Bait Parkut apartaron los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón en Éxodo 32:3. ¿Qué significa apartaron? Bait Parkut. Esta expresión indica deshacer. Buscando el valor numérico de las palabras, me encuentro con otra palabra que tiene el mismo valor y es meparek. Pero la palabra meparek la encontré, mi querido amigo, en el primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 11. Ahí me encontré meparek. Y ambas palabras comparten la misma raíz. Pues ellos lastimaron y rompieron sus orejas, desgarrando la carne para sacar los anillos. Cuando leemos Reyes, lo que nos dice es que se desgarraron, es la palabra, desgarraron los montes, dice. Eso es lo que dice en el libro de Reyes. Y es la misma palabra que encontramos ahora aquí cuando se quitan los zarcillos de sus orejas. Desgarraron la piel, fue desgarrado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que fue desgarrado qué? Fueron desgarrados del pacto. No merecían estar en el pacto del Eterno. Y Aarón usó la estrategia. Así que les quitaron el yugo de la ketubá que les había ordenado Moshe. Ellos rompieron, lo escribí aquí, ellos rompieron sus orejas mostrando que no tenían parte en el nombre sagrado ni en el pueblo Kadosh. Pues hicieron una señal notoria en ellos mismos que indicaban que se habían apartado de los hijos de Israel y se arrepintieron de lo que habían dicho al pie de la montaña. Haremos todo lo que el Eterno ha dicho y escucharemos. Shemot 24. Ahí se acabó y se acabó. Hay algo sobre la hechura del becerro de oro y donde participaron Jonos y Yomberos, que era el nombre de los hijos de Bilán, según el Midrash. ¿Y cómo sucedió? El texto dice lo siguiente, quiero leer para ustedes. Ya cuando llegó la hora apropiada, el sol cruzó la línea del oeste. Ambos alzaron sus manos sobre las manos de Aarón. ¿Quién? Los dos hijos de Bilán.
y los tomó de las manos de ellos y les dio forma como una herramienta de fundición e hizo el becerro fundido. En Shemot 32:4, la expresión las manos de ellos está escrita en plural, indicando que estos hechiceros que estaban allí eran dos. Está hablando en plural. Y el plural, para que sea plural, como un mínimo, tiene que tener ¿qué? Dos. Si es uno, ya no es plural. ¿Qué es? Singular. Singular. Ahora bien, cuando Aarón recibió el oro de las manos de ellos, salió una voz del cielo y dijo: de mano a mano no se limpia el mal. ¿Dónde encontramos eso? El libro de Proverbios. De mano a mano no se limpia el mal. Proverbios 11:21. Es decir, que Aarón recibió de la mano de ellos en sus manos. De la mano de ellos, en sus manos no será, si lo recibiera de esa forma, no sería limpiado el mal. Por eso Moshe, cuando desciende y se encuentra con Aarón y habla con Aarón, Moshe le dice: ¿qué te hizo este pueblo que has traído sobre él un pecado tan grande? Si estamos entendiendo, Moshe no le dice a Aarón: ¿qué has hecho? ¿Qué pecado trajiste sobre ti? ¿Qué le dice Moshe a Aarón? Pecado sobre el pueblo. ¿Qué hizo este pueblo que has puesto un pecado tan grande sobre ellos? Sí, el asunto no fue quién, no fue Aarón. Moshe le está diciendo la bronca. Está endosada al pueblo, a este pueblo. Inmediatamente Aarón dice, y Aarón le dijo: no se encienda la ira de mi señor. Tú sabes que el pueblo se inclina al mal. ¿Cuál pueblo? La mixtura. Pero ¿sabe qué fue lo peor? Que muchos hebreos, no mixtos, se abrazaron a ellos. Se abrazaron a ellos. Y el mal que Moshe le dice a Aarón que puso sobre el pueblo, es porque lo desnudó, es porque le quitó el pacto, le quitó los arcillos, le quitó el compromiso, le quitó todo. Y ahora comienza la batalla de aquí en adelante, a batallar con el pecado que ya está sobre el pueblo gentil. Y sobre Israel, los hebreos que se unieron a ellos. Había que blanquear al pueblo, había que limpiar al pueblo. La intención de Aarón fue buena, pero fueron muchos los hijos de Israel que perdieron su integridad de corazón y se unieron a ellos. Cayeron en las orgías de ellos. Cayeron en las orgías de ellos, claro que sí. Y por eso, posteriormente, Huguito, cuando Moshe debió examinar y seleccionar entre los que habían pecado y los inocentes, tenía que blanquear al pueblo, volverlo nuevamente kadosh. ¿Qué hizo Moshe para que eso sucediera? ¿Agarró qué? Las tablas. Quebró las tablas. No, ese es otro episodio. Después de que quebró las tablas, ¿qué hizo con el becerro? Lo molió y le... Lo molió, y eso que molió, el polvo del becerro, ¿lo mezcló con qué? Con agua. Con agua. ¿Y qué él se lo dio? A ver. El libro de Números. Nuestro querido hermano Ángel nos enseñó esto la semana anterior. Déjeme citarlo otra vez, por favor, mi querido amigo. El libro de Bamidbar, Números, capítulo 5, verso 11 al 14, nos dice lo siguiente. El Eterno habló a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: si la mujer de un hombre se descarriare y le fuere infiel, y es posible que el hombre cohabitó con ella y su marido no lo hubiese visto, para hacerse ella impurificada ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto y ella no fue forzada. Dice en el 5:16, luego el Cohen hará que la mujer se acerque ante Adonai
Después, dice el 17, después pondrá un poco de agua sagrada en una jarra de arcilla y le echará un poco del polvo del suelo del Mizcán. Entonces el Cohen hará que la mujer se acerque ante Adonai, le soltará el pelo y pondrá en sus manos la ofrenda de cereal para exponer su culpa en la mano del Cohen. Estará el agua que llevará una maldición. Sigo leyendo en el 5:23. Entonces el Cohen escribirá estas maldiciones en un escrito y las borrará con las aguas amargas. Dará de beber a la mujer de las aguas amargas que causaron la maldición. Las aguas de la maldición entrarán en ella para amargura. El Cohen tomará la ofrenda vegetal de los celos de la mano de la mujer y la mecerá frente a la ofrenda del Eterno y la ofrecerá en el altar. El Cohen tomará un puñado de la ofrenda vegetal de recordación y la hará ordenar en el altar. Después dará a beber las aguas a la mujer, y al darle de beber de las aguas ocurrirá que si ella se impurificó y traicionó a su marido, las aguas que causan la maldición entrarán en ella para amargura, y si su estómago se hinchara, caerá su muslo y la mujer se tornará en una maldición en medio de su pueblo. Y si la mujer no se impurificó y es pura, entonces se demostrará que está limpia y será fecunda, muy productiva. ¿Qué hizo Moshe con el becerro de oro? Cuando lo hizo polvo, lo mezcló con el agua. Muy bien. Lo mezcló con el agua, lo quemó y sus cenizas, ¿las echó con qué? Con el polvo, las echó con el agua y las dio a beber a los hijos de Israel. Y quienes habían pecado, su vientre se hinchaba y se caía su muslo, hasta que fueron exterminados y seleccionados todos, hasta que no quedó residuo en el pueblo de ellos. ¿Qué les parece si hoy damos gracias por Aarón? ¿Verdad que sí? ¿Qué fue lo que Aarón hizo? El gran celo que Aarón tuvo por lo que estaba sucediendo hizo que exterminara la idolatría que aquel pueblo generó en aquel momento, pero que dejó una marca. ¿Sabe cómo se llama eso? La satisfacción, de la justicia. Ahora hay que correr para satisfacer ¿qué? La justicia de Adonai. Aunque hubo perdón, porque se quitó el mal de en medio del pueblo, pero quedó una marca de ahí en adelante. Aarón fue extraordinario, mi querida familia. Fue extraordinario. Moshe le dice, no estés triste por lo que no debes estar triste. Hashem ha premiado tanto tu celo y tu fidelidad que tu descendencia un día hará que la casa de Adonai recobre su estatus. Y lo que tú hiciste en el evento del becerro de oro, lo hará tu descendencia nuevamente en el futuro. La familia de los Hasmoneos. El celo de Aarón fue extraordinario y Aarón llegó a ser el más grande de todos los Cohen, el Cohen Hagadol, Esta parashá por eso nos comienza hablando de la menorá, el gran privilegio que le fue dado a ¿quién? A Aarón, hijo de ¿quién? De Amram, hijo de ¿quién? De Keat, hijo de ¿quién? De Levi. Levi, hijo de ¿quién? De Jacob. Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Shabbat Shalom, familia. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.